Bueno, hoy vamos a ver lo correspondiente a anatomía del corazón. Lo primero que vamos a platicar cuando hablemos del corazón es que el corazón se encuentra en el tórax. Como bien comentaban, el tórax protege el corazón. El tórax o la jaula torácica va a estar situada entre el cuello y el abdomen. La vamos a dividir en tres grandes espacios. Dos cavidades pleurales o dos cavidades pulmonares, dependiendo del libro donde la lean. Una cavidad pulmonar izquierda, una cavidad pulmonar derecha y una cavidad central que contiene el corazón, que es el mediastino. La jaula torácica o el tórax va a estar delimitado superiormente por la abertura torácica superior. La abertura torácica superior va a estar hacia atrás por la primera vértebra torácica, hacia adelante por el manubrio del esternón y hacia los lados por la primera costilla. La jaula torácica inferior va a estar delimitada hacia atrás por la 12ª vértebra torácica, hacia los lados por los rebordes costales de la costilla, básicamente de la 12, de la 11 y la 10, y por esta, creo que no tengo el puntero aquí está el puntero, y por la apófisis sifoides. La apófisis sifoides es esta que ven aquí. Estos son los ángulos costales, el ángulo costal derecho, el ángulo costal izquierdo. A grandes rasgos, la jaula torácica no abarca todo el tórax. La jaula torácica, o el tórax propiamente dicho, tiene su límite más o menos en un plano horizontal que se traza a nivel de la apófisis sifoides, que es ese que ven ahí. Esa línea negra es el plano horizontal donde se traza el límite de la cavidad torácica. Hacia abajo también pueden ver que parte de la jaula torácica cubre las vísceras abdominales, concretamente el hígado, concretamente parte del estómago, es parte del vaso incluso. Jaula torácica o tórax óseo. ¿Qué componentes óseos va a tener la jaula torácica? Bueno, para empezar, pues tiene una forma de cono truncado con una base inferior y un vértice superior. Si ustedes la ven, pues más o menos es un cono propiamente dicho. El vértice estaría superiormente orientado hacia el cuello y la base estaría hacia la cavidad abdominal. Estos son los huesos que lo componen. Va a estar compuesto por 12 vértebras torácicas, por 24 costillas, 12 costillas derechas, 12 costillas izquierdas y por un hueso central que se llama esternón. El esternón es este que ven aquí. Incluso ustedes, si colocan su mano o sus dedos sobre la línea media de su tórax, pueden sentir el esternón. Esa es la abertura torácica superior, esa es la abertura torácica inferior. Y esto es el ángulo que se forma entre los rebordes costales derecho y el reborde costal izquierdo, al llegar a la apófisis sifoides. Este ángulo se llama ángulo infraesternal o ángulo de Charpy. De las dos formas lo pueden leer. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el esternón se compone de 3 huesos unidos por sindesmosis, que es el manubrio del esternón, que es el que ven más superiormente, el cuerpo del esternón, que es el que está en medio, y la apófisis, que es este pequeño que está acá. El manubrio y el cuerpo del esternón se articulan en un plano, digamos que el manubrio queda un poco superior y el cuerpo queda un poco inferior, de manera que uno queda como que más hacia adelante y otro un poquito más hacia atrás.
y forman este ángulo que se llama el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis es muy importante, porque ahí podemos encontrar el segundo espacio intercostal. El primer espacio intercostal no es el primer espacio intercostal. Entonces nosotros usamos como referencia el segundo espacio, que está a nivel del ángulo de Lewis. También es importante porque al nivel del ángulo de Lewis, la tráquea se divide en la carina, o vamos a encontrar la carina, que es la división de la tráquea en los bronquios principales. Estas son algunas funciones del tórax. Ya vimos que tiene forma ovalada, que proporciona rigidez. Si ustedes, realmente la rigidez o la protección que proporciona el tórax es impresionante o es sorprendente en relación por las estructuras que lo forman. Las costillas realmente no son huesos muy duros, o no son huesos muy rígidos, o no son los huesos más grandes del cuerpo, pero sin embargo proporcionan flexibilidad y proporcionan protección. También recordemos en los procesos de respiración, cuando veamos sistema respiratorio, vamos a platicar de los movimientos que hace la cavidad torácica. También pues va a proporcionar, ahí se insertan los principales músculos y algunas articulaciones de los miembros superiores, como pueden ser la extremidad superior derecha y la extremidad superior izquierda. Y vean, a grandes rasgos, platicar un poco de las costillas. Ya quedamos que son 24 costillas. Entonces, 12 costillas derechas, 12 costillas izquierdas. Estas costillas incluso las podemos como que clasificar. Si nosotros vemos, tenemos las primeras 7 costillas, se consideran costillas verdaderas. ¿Por qué se llaman costillas verdaderas? Porque tiene una relación que es directa con el esternón. Si ustedes se dan cuenta, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, todas se articulan directamente con el esternón. Costillas verdaderas o costillas vértebrocostales, de la primera a la séptima costilla. También tenemos de la octava a la décima las costillas falsas o vértebrocondrales. Se llaman falsas, la 8, la 9 y la 10, porque si ustedes ven, no se articulan directamente con el esternón, sino que los cartílagos costales van primero a la séptima costilla y de ahí se unen con el esternón. Entonces, la relación con el esternón de las costillas falsas es una relación indirecta, mientras que de las costillas verdaderas es una relación directa. Y por último tenemos las costillas flotantes o libres, que por lo general son la 11ª y la 12ª costilla, que estas costillas no se relacionan en ningún sentido con el esternón, ¿sí? La 11ª y la 12ª costilla no tienen relación con el esternón. Terminan más o menos a nivel de los ligamentos y de los músculos dorsales. Ustedes ven, están ahí literal flotando. No se articulan ni con la décima, ni con los cartílagos de la décima costilla, sino que terminan, como les comentaba, a nivel de los cartílagos dorsales. Ahí podemos ver las costillas verdaderas, las costillas falsas y las costillas flotantes. ¿Tienen alguna duda sobre las costillas y hasta lo que llevamos de la caja torácica? Ninguna. ¿Seguros? ¿En casa? ¿Los que están en su casa tienen alguna duda? Bueno, podemos continuar entonces. Incluso, aparte de esta clasificación que les mencioné, tenemos también los que son las costillas típicas. Las costillas típicas por lo general son de la 3 a la 9 costilla. Se llaman típicas porque por lo general van a tener una cabeza que aquí pueden ver con 2 hemicarillas articulares, una hemicarilla
que va a la vértebra que le corresponde y otra hemicarilla que va a la vértebra superior. Tenemos un cuello que une la cabeza y el tubérculo. El tubérculo es esta superficie lisa que se va a articular con la apófisis transversa de la vértebra correspondiente, y el otro es una superficie rugosa que es para el ligamento de esa apófisis transversa. Y por último vamos a tener el cuerpo. Tenemos por ahí el ángulo de la costilla. Si ustedes se dan cuenta, pues las costillas no están rectas, están como en forma curva. Entonces el ángulo es la parte de la costilla donde la costilla se empieza a hacer como que hacia adelante, o se empieza a hacer curva. Las vértebras torácicas, aquí podemos ver las hemicarillas articulares señaladas con el círculo verde y, como les mencionaba, la carilla articular para la apófisis transversa señalada en morado. Y es pues la parte rugosa que se articula con el ligamento con su transverso lateral, señalado ahí en azul. Tenemos algunas costillas atípicas, como la primera, la segunda, la décima, la 12ª. La primera, pues es más corta, es más ancha, tiene la característica de que solo se va a articular con una vértebra, concretamente con la primer vértebra torácica, y pues tiene ahí la inserción para el músculo escaleno anterior, que es un músculo del cuello. La segunda costilla, pues su característica más llamativa es que va a presentar la inserción para el músculo serrato anterior, también otro músculo que pertenece al cuello. De la décima a la 12ª también comparten la característica de tener una sola cara articular, y la 11ª y la 12ª pues no presentan cuello ni tubérculos. Los espacios intercostales son 11, se empiezan a contar entre la costilla superior y la costilla que está inferior. 11 espacios intercostales. La mejor forma de localizarlos es localizando el ángulo de Luis. 11 espacios intercostales. Como ustedes ven, no tiene ninguna costilla por debajo, nada más son 12 costillas. Ese espacio se llama espacio subcostal. Todos los demás, los 11 que están hacia arriba, se llaman espacios intercostales. Bueno, los 10 que están hacia arriba, y ese se llama espacio subcostal. Podemos ver los 10 espacios intercostales y el 11º o espacio subcostal. Las vértebras torácicas son vértebras típicas. Cuando decimos vértebras típicas, hablamos de una vértebra que tiene un cuerpo, que es esta parte que está aquí, que tiene un pedículo y tiene una lámina. El pedículo y la lámina rodean el agujero vertebral. Esta es una vista lateral, donde pueden ver una vértebra torácica típica, con su cuerpo, con su pedículo, con su lámina. Aquí no se ve el agujero vertebral, pero pueden ver la apófisis transversa y pueden ver las apófisis espinosas. Y el último hueso que forma la jaula torácica o la cavidad torácica es el esternón. El esternón pues, va a estar formado por 3 huesos: el manubrio, que es superiormente y que se describe como la empuñadura de una espada. Si ustedes ven la forma del manubrio, es este que está aquí, pues tiene forma como literal la empuñadura de una espada o el mango de una espada. Un segundo, que es el cuerpo del esternón. El cuerpo del esternón es el que está a la mitad. Y por último, la apófisis sifoides. Todos unidos por articulación llamada sindesmosis, que es una articulación ligamentosa. Y aquí está lo que les comentaba.
entre el manubrio y el cuerpo vamos a encontrar el ángulo de Luis a nivel de la segunda costilla. Vean, ahí en morado era lo que les comentaba, como el manubrio y el cuerpo, el manubrio está como que más hacia atrás o más inferior, y el manubrio, digo, y el cuerpo está un poquito más hacia adelante. Entonces, este ángulo que aquí están formando, ese es el ángulo del esternón o el ángulo de Luis. Y bueno, finalmente los límites de la cavidad torácica, la abertura torácica superior y la abertura torácica inferior. Los límites, la abertura torácica superior, por atrás la primera vértebra torácica, a los lados la primera costilla lateralmente y hacia enfrente el manubrio del esternón. La escotadura torácica, digo, la abertura torácica inferior, la 12ª vértebra torácica, el arco costal formado por la costilla más o menos de la 10 a la 7, y la apófisis sifoides, y bueno, más bien la articulación sifoesternal. Ahí donde se forma el ángulo de Charpy. Así concluye la descripción de los huesos de la jaula torácica o del tórax. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Las personas que están en su casa tienen alguna duda? No. Bueno. Ahora vamos a hablar de los compartimientos en los que está dividido el tórax. Ya vimos que son 3, 2 cavidades pulmonares y una que es el mediastino. El mediastino es la cavidad central. Bueno, el mediastino va a estar delimitado hacia arriba por la abertura torácica superior, hacia abajo por el diafragma, hacia enfrente por el esternón y hacia atrás por los cuerpos torácicos. El mediastino hay que entender que es un espacio potencial, por así decirlo, porque propiamente no existe como tal. El mediastino es un espacio que solo llegamos a verlo físicamente. O sea, esta cavidad o estos espacios son límites que nosotros les hemos asignado. No es que exista una cavidad, no es que exista un mediastino o que esté envuelto en algún tejido o que esté, o sea, no es, si nosotros quitamos los pulmones no vamos a encontrar una bolsa que sea el mediastino. El mediastino es una cavidad potencial o es un espacio virtual al que nosotros le asignamos límites y que solo lo vamos a llegar a ver o solo lo vamos a tener como de manera física cuando encontremos alguna enfermedad o alguna patología. El resto es como que descriptivo nada más. Nos sirve para describir el tórax y para describir las estructuras que ahí están. No quiere decir que sea un espacio físico realmente. Como les comentaba, hacia arriba por la abertura torácica superior, hacia abajo por el diafragma, hacia adelante por el esternón, hacia atrás por los cuerpos torácicos, hacia los lados por los pulmones, por las pleuras y pues bueno. ¿Qué vamos a encontrar en el mediastino? El timo en los niños, sobre todo. Nosotros probablemente, incluso ustedes, yo creo que ya ninguno tiene timo, pero en los niños es frecuente que lo encontremos. Vamos a encontrar el saco pericárdico, que vamos a platicar también un poquito más adelante de él. Vamos a encontrar el corazón, vamos a encontrar
la tráquea y arterias y venas principales. El mediastino, con fines descriptivos, lo vamos a dividir en dos, en un mediastino superior y en un mediastino inferior. El mediastino superior pues va a abarcar prácticamente de la abertura torácica superior a bueno, como les comentaba, vamos a tener un mediastino superior y un mediastino inferior. El mediastino superior delimitado por la abertura torácica superior e inferiormente por este que se llama plano transverso del tórax, que es más o menos como que a nivel de, pues sí, se podría decir que es como que al nivel del ángulo de Luis, más o menos, y más o menos va a atravesar el cuarto y el quinto disco intervertebral. Entonces se podría decir que este es el plano transverso del tórax y esto delimita el mediastino superior. Hacia abajo, inferior al plano transverso del tórax y hasta el diafragma, vamos a tener el mediastino inferior. El mediastino inferior lo vamos a subdividir en tres. Esta división en tres es por el pericardio o el saco pericárdico que recubre al corazón. Hacia adelante del saco pericárdico vamos a tener el mediastino anterior, el mediastino medio, que es propiamente el corazón y el saco pericárdico, y el mediastino posterior hacia atrás del pericardio. Mediastino anterior entre el esternón o en la cara posterior del esternón y la cara anterior del pericardio. El mediastino medio, que es propiamente el saco pericárdico, y el mediastino posterior, que está delimitado por la cara posterior del pericardio y los cuerpos vertebrales. En el mediastino superior, ¿qué vamos a encontrar? El timo, las venas brachiocefálicas, izquierda y derecha. Vamos a encontrar también el arco aórtico, que aquí lo pueden ver. El tronco brachiocefálico, que incluye pues, la arteria carótida primitiva derecha, la arteria subclavia derecha, el nervio laringio recurrente y los nervios frénicos izquierdo y derecho. El mediastino inferior es este que vemos delimitado aquí. ¿Alguien quiere recordar por una participación los límites del mediastino inferior? ¿O alguien de los que está en su casa quiere recordar los límites del mediastino inferior? El cervical por arriba. ¿Arriba qué? Te escuchó un poquito cortado, igual si puedes repetirlo, por favor. A ver, el límite superior, ¿cuál sería?
¿Cuál, Edgar? ¿Eh? Tú no sabes, pero te lo acabo de decir. Quedamos que superiormente era esta línea, el plano transverso del tórax. ¿Y cuál sería el límite inferior? Guía de el límite inferior quedamos que era el diafragma y que anteriormente la cara posterior del esternón y el límite posterior los cuerpos vertebrales. ¿Sí? El pericardio. En el mediastino anterior, como ya les comentaba, pues principalmente vamos a encontrar los ligamentos pericárdicos y los nódulos pericárdicos. Los ligamentos pericárdicos, recuerden, el pericardio es como una bolsita que protege al corazón. Esa bolsita pues no puede estar como que flotando o no puede estar ahí como que volando dentro de la cavidad torácica. Esa bolsita se fija al esternón por medio de estos ligamentos pericárdicos. Sería como que la estructura más importante que encontramos ahí. Límites del mediastino anterior. La cara posterior del esternón anteriormente, la cara anterior del pericardio posteriormente, el plano transverso del tórax superiormente y el diafragma inferiormente. En el mediastino medio, que es propiamente el saco pericárdico, es pues donde vamos a encontrar el órgano estrella de la charla del día de hoy, que es el corazón, y vamos a encontrar también el origen de los grandes vasos y así como los nervios frénicos. Por otra participación, ¿alguien sabe cuáles son los grandes vasos? ¿O a qué le llamamos los grandes vasos? Edgar. No, los pulmones se llaman así propiamente, pulmones. Los vasos son los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tienen nombre propio. Arterias y venas es su clasificación, pero la mayoría tiene un nombre propio. ¿Alguien sabe cuáles son los grandes vasos? Bueno, las arterias es una clasificación, pero hay arterias y venas, incluso que son como que las principales o las más importantes. Vena cava superior. Bueno, las venas cavas forman parte de los grandes vasos. Bueno, sí, bueno, estrictamente podríamos decir que sí, pero los grandes vasos en general son, como bien mencionan, la vena cava, la aorta y la arteria pulmonar. Bueno, y por último, el mediastino posterior, que aquí lo pueden ver. Ahí, muy importante, la carina traqueal, que dijimos que pasaba en la carina traqueal, que la tráquea se dividía en los bronquios principales. Vamos a encontrar las arterias bronquiales, el esófago, rodeado por los troncos vagales, anteriores y posteriores, las arterias torácicas, la vena ácigos, la vena hemiácigos y el conducto torácico. Aquí podemos ver el mediastino anterior. Bueno, primero el mediastino. ¿Alguien quiere mencionar los límites del mediastino? Superiormente, ¿cuál es el límite del mediastino? ¿Cuál es, Edgar? No. Bueno, al lado de Edgar. Tampoco.
enfrente. De este lado. Bueno, ya recuerden que el límite superior del mediastino es la abertura torácica superior. ¿El límite inferior cuál es? Bueno, inferiormente quedamos que era el diafragma. Anteriormente el esternón y posteriormente los cuerpos vertebrales. Ahí los pueden ver señalados en negro, la abertura torácica superior y el diafragma, en verde el esternón y en rojo los cuerpos vertebrales. ¿Qué estructura dijimos que nos dividía el mediastino en superior y en inferior? El plano transverso del tórax, ¿verdad? Mediastino superior, mediastino inferior, mediastino anterior, medio y posterior. Bueno, ahora vamos a hablar concretamente del pericardio. El pericardio, ya habíamos por ahí mencionado, que es una bolsita que recubre el corazón. Bueno, es una manera medio coloquial de decirlo. A lo mejor lo correcto sería decir que es tejido seroso, fibroso y conjuntivo que recubre el corazón. Es este que ven aquí. Aquí está diseccionado en morado, es el pericardio. El pericardio protege al corazón, le proporciona, digamos que dos capas, lo recubre de un líquido, el líquido pericárdico, que le permite al corazón latir sin tanta fricción y de cierto modo también amortiguar algún trauma o algún tipo de caída. Lo vamos a dividir en dos. Uno es el pericardio fibroso, que es la capa más externa del pericardio, y otro es el pericardio seroso. El pericardio seroso tiene dos láminas, por así decirlo, o dos partes. Una es la parte parietal del pericardio seroso y la otra es la parte visceral del pericardio seroso. Si digamos que lo fuéramos viendo de lo más externo a lo más interno, lo más externo sería el pericardio fibroso. Si nosotros pudiéramos quitar el pericardio fibroso, tendríamos el pericardio seroso en su lámina parietal. Y si nosotros pudiéramos quitar ese pericardio parietal, tendríamos el pericardio seroso en su parte visceral. Digamos que lo más externo es el pericardio fibroso y luego ese pericardio fibroso tiene, de hecho acá traigo por ejemplo esta imagen, este es el corazón. La capa más externa sería el pericardio fibroso, que ahí estaría señalado en gris. Esa capa externa, digamos que tiene una parte interna señalada en rosa o esquematizada en rosa, que correspondería al pericardio seroso en su lámina parietal. Y luego, ese pericardio parietal, aquí rodeando los grandes vasos, las venas pulmonares,
las venas cavas, la aorta y el tronco pulmonar, se refleja o hace una especie como de vuelta y rodea al corazón, señalado en verde o esquematizado en verde, y eso correspondería al pericardio visceral. Y en medio del pericardio parietal y el pericardio visceral tendríamos la cavidad pericárdica. El espacio pericárdico recubierto de líquido pericárdico. Y como les comentaba, la función principal de esta cavidad es que el corazón pueda latir sin tantas fricciones. Vean, estas son las reflexiones que les contaba. El pericardio seroso se refleja o hace como una especie de vuelta en los grandes vasos. Una en la parte pulmonar. Aquí pueden ver. Ay, tengo el puntero. Aquí, rodeando la vena cava superior, las venas pulmonares derechas, las venas pulmonares izquierdas y la vena cava inferior, las rodea y forma este seno oblicuo, el seno oblicuo del pericardio. Eso es como que un espacio que queda entre las hojas de pericardio fibroso y el pericardio visceral. Es tan real ese espacio que si nosotros quitamos el pericardio fibroso, nos cabe en promedio a lo mejor unos 3 o 4 dedos y podemos llegar a tocar el fondo de saco del corazón. Y rodeando los grandes vasos, un poquito anterior a la aorta y al tronco pulmonar, encontraríamos el seno transverso del pericardio o el seno transverso o de Taylor, se llama de las dos formas. Este seno transverso es igual, es un espacio potencial. Nosotros podríamos meter un dedo en ese seno transverso. Y pues más o menos son como las reflexiones que hace el pericardio. Está así un poquito medio confuso y un poquito medio revuelto, pero con que ustedes hayan entendido que hay un pericardio fibroso, un pericardio seroso, que tiene una lámina parietal y una lámina visceral, y que entre la lámina parietal y la lámina visceral está la cavidad pericárdica, yo creo que es más que suficiente. Ahí está lo que les mencionaba, el seno transverso o de Taylor, señalado en rojo, y el seno oblicuo del pericardio, señalado en morado. Vean, ahí como que es la misma imagen donde el pericardio está diseccionado, y vean como que es un y Carlos con el seno transverso. Vean cómo se lo localiza. Bueno, y finalmente, después de hablar sobre el tórax, el pericardio, es momento de hablar sobre el órgano estrella o el órgano principal de esta es el corazón. El corazón, como ustedes mencionaba, es sangre o que bombea sangre. Esta bomba tiene algunas características. Una, que está compuesta por 4 cavidades. 2 cavidades derechas y 2 cavidades izquierdas. Podríamos hablar también de que hay un corazón derecho y que hay un corazón izquierdo. Pero digamos que desde un punto de vista funcional podríamos decir que es así. Un corazón derecho, un corazón izquierdo. Anatómicamente vamos a tener que el corazón se divide en 4 cavidades. 2 aurículas, una aurícula derecha, una aurícula izquierda y 2 ventrículos. Un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Vean la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Toda la sangre que nosotros tenemos
sufre un proceso de oxigenación y desoxigenación constante. ¿Por qué? Porque pues, nuestro cuerpo constantemente está fabricando energía, está, digamos que con el metabolismo activo. Entonces, la sangre lleva oxígeno para producir esa energía y recoge el dióxido de carbono resultante de las reacciones metabólicas, por así decirlo. El proceso de oxigenación de la sangre se llama hematosis. El corazón pues es una parte fundamental en la oxigenación de la sangre. La manera en que funciona la circulación es toda la sangre del cuerpo regresa a la aurícula derecha a través de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Toda la sangre que recibe la aurícula derecha es sangre desoxigenada o sangre sin tanto oxígeno. Esta sangre, a medida que va llenando la aurícula, va a pasar al ventrículo derecho. ¿Cómo lo hace? A través del orificio aurículo ventricular derecho, que es este de aquí, en donde se va a localizar una válvula, la válvula tricúspide. Una vez que se llena el ventrículo derecho, bueno, retomando un poquito, el corazón está las 4 cavidades del corazón no se comunican entre sí. En vida extrauterina, o una vez que nacemos, las 4 cavidades jamás se comunican entre sí. Están divididas por tabiques. El tabique aurículo ventricular, que separa las aurículas de los ventrículos, el tabique interventricular, que separa los dos ventrículos, y el tabique interauricular, que separa las dos aurículas. Entonces recordemos eso, que en vida extrauterina las cavidades no se comunican. Como les comentaba, desde el punto de vista funcional, un corazón derecho, un corazón izquierdo. Un corazón derecho que recibe toda la sangre del cuerpo desoxigenada y un corazón izquierdo que bombea toda la sangre oxigenada al cuerpo. Y es más o menos lo que les comentaba. Toda la sangre llega a la aurícula derecha, pasa la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, empieza a llenar el ventrículo derecho, ese ventrículo derecho va a enviar la sangre atravesando la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se va a dividir en sus 2 ramas. Tenemos 2 pulmones, ¿verdad? Derecho e izquierdo. Bueno, cada pulmón recibe una rama de la arteria pulmonar. Una arteria pulmonar derecha, una arteria pulmonar izquierda. La sangre viaja por la arteria pulmonar a los pulmones. Concretamente, no entra al pulmón. Los pulmones no tienen líquido, pero pasa por los lechos o por los capilares pulmonares donde se oxigenan los pulmonares a la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda va a atravesar la válvula mitral para pasar al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo va a atravesar la válvula aórtica para pasar a la aorta y a la circulación sistémica. Y básicamente es como que la circulación mayor. La circulación mayor es la sangre del cuerpo a través de las venas cavas a la cavidad derecha, y después pasa de las cavidades izquierdas otra vez al cuerpo,
y la circulación menor es la circulación que está a nivel de los lechos pulmonares. Y por último vamos a terminar platicando sobre la orientación del corazón. El corazón tiene una especie de forma de pirámide, con una base, con una superficie anterior, con una superficie derecha, con una superficie izquierda, con un vértice y con una superficie inferior, o en este caso, diafragmática. La base del corazón va a estar formado por la aurícula izquierda, principalmente, y por la aurícula derecha. ¿Alguien sabe cómo podríamos distinguir o qué estructuras nos servirían para distinguir la aurícula izquierda de la aurícula derecha? ¿Qué estructuras se encontrarían en la aurícula derecha y qué estructuras se encontrarían en la aurícula izquierda? En la aurícula izquierda, recuerden que están las venas cavas, superior e inferior. En la aurícula derecha, en la aurícula izquierda, las venas pulmonares. Y juntas van a formar la base del corazón. El corazón no está totalmente vertical, está como inclinado hacia la izquierda. Es como les comentaba, es como una pirámide. Y la base de esa pirámide son las aurículas. Esa pirámide pues tiene un vértice. El vértice va a estar formado principalmente por el ventrículo izquierdo. Tiene una cara anterior, que sería esta. La cara anterior va a estar formada principalmente por el ventrículo derecho, por parte de la aurícula derecha y por una pequeña porción del ventrículo izquierdo. Tiene una cara inferior o diafragmática. El corazón está como que acostadito sobre el diafragma. Y la cara diafragmática va a estar principalmente formada por el ventrículo izquierdo y por una pequeña porción del ventrículo derecho. Aquí en la cara diafragmática pues vamos a encontrar el seno coronario. ¿Cuál es la función del seno coronario? El corazón tiene sus propias arterias y sus propias venas. El seno coronario, digamos que es ahí a donde llega la sangre venosa del corazón. Entonces la aurícula derecha recibe sangre venosa tanto de las venas cavas que recogen la sangre venosa sistémica como del seno coronario que recoge la sangre venosa del propio corazón. Va a tener dos caras pulmonares, una cara pulmonar derecha, una cara pulmonar izquierda, una cara pulmonar derecha compuesta principalmente por la aurícula y el ventrículo derecho, y una cara pulmonar izquierda compuesta principalmente por la aurícula y el ventrículo izquierdo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con las caras del corazón? ¿No? Yo creo que esto sería pues de lo más como fundamental, o sea, conocer las caras del corazón, qué estructuras la forman, porque pues finalmente es los ángulos en los que se puede ver el corazón. O sea, el corazón, en todos los estudios que se le hacen, pues nunca se ve completamente todo, o no se ve todo el órgano como tal. O sea, siempre lo vemos por sus caras, por su cara anterior, por su cara diafragmática, por su base, por sus caras laterales. ¿Alguien quiere participar recordando cuáles estructuras forman la base del corazón?
¿No? De la gente que está en casa, ¿alguien quiere participar recordando qué estructuras forman la base del corazón? Yo, profe. La aurícula izquierda. ¿O alguien quiere ¿Cómo? La aurícula izquierda. La aurícula izquierda y qué más. La vena cava superior. Bueno, ajá, la vena cava y qué más. ¿Qué se escucha? Se oye con mucho ruido, ¿no? No sé si alguien se compró como un micrófono de esos sí, ¿no? Como que alguien se compró un micrófono de los con los que se anuncian cosas, ¿no? Ah, exacto, como los... Es que así se escucha, como si fuera un micrófono de los como los que se venden cosas. O sea, yo traigo el mío, pero el mío es nada más para que me escuchen mejor sus compañeros. Pero no es para... ¿Eh? Bueno, es correcto. La base es la aurícula izquierda y no es propiamente las venas cavas. Las venas cavas no forman en sí parte del corazón como tal. Lo correcto es decir que la base está formada por la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Pero bueno, yo creo que se entendió esa parte. ¿Alguien quiere recordar por otra participación qué estructuras forman la cara anterior del corazón? Ándale, Edgar. ¿Eh? ¿Quieres ir al baño? Bueno, adelante, puedes ir al baño. A ver, vamos sacando. Bueno, de la gente que está en línea, ¿alguien sabe qué estructuras forman la cara anterior del corazón? Yaira. ¿A qué hora tienen recreo? ¿A las 10:20? ¿Cómo? A ver, ¿quién más está? Argenis, Marta Brisaidi, Dalia. De este lado, aquí, la cara anterior del corazón. No. Bueno, la cara anterior ya habíamos dicho, ventrículo derecho, aurícula derecha y parte del ventrículo izquierdo, pero principalmente ventrículo derecho. ¿Y alguien quiere recordar qué caras forman o qué partes del corazón forman la cara diafragmática? El ventrículo izquierdo, muy bien. Y en menor medida,
el ventrículo izquierdo y otra pequeña parte de la cara diafragmática. El otro ventrículo, ¿cómo se llama el otro ventrículo? El ventrículo derecho, muy bien. Y adelante. Sí, bueno, sí. Sería, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Luis Ulloa. Bueno, Mayerlin y Luis Ulloa tienen hoy participación. Déjalos anoto porque luego se me va a olvidar. Luis Ulloa y Mayerlin. Por otra participación, ¿qué estructura forma el vértice del corazón? Eso sí es importante que lo sepan, porque eso sí yo creo que es preguntado en todos los exámenes, en todas las carreras que tienen que ver con ciencias de la salud. Yo creo que va a venir, se lo van a preguntar alguna vez, ¿qué estructuras forma el vértice o el ápex del corazón? Aquí atrás. Bueno, recuerden que es el ventrículo. El ventrículo izquierdo, muy bien. ¿Quién lo dijo? Yo, Dale, Yaniris. Bueno. Sí, realmente el ruido no es mío, o sea, el ruido como que es de al lado, o no sé. Ahorita que acabe la clase, pues voy a hacer la observación de que no usen esos micrófonos, ¿verdad? Porque pues la clase es para un grupo, ¿verdad? No para toda la escuela. ¿Dónde? Bueno, cada como márgenes, tiene un margen, los márgenes o bordes, podría decirse, un borde obtuso, un borde inferior, el borde inferior compuesto principalmente por el ventrículo derecho, un borde obtuso principalmente por el ventrículo izquierdo, hasta el vértice, del vértice a la aurícula izquierda sería el borde obtuso. Ya, los bordes del corazón se describen, o la mayor relevancia, la mejor forma de verlos es en las radiografías. Aquí donde está el corazón. A ver, ¿dónde crees tú que está el corazón, Luis? A ver, ¿te puedes poner de pie y señalarnos dónde está el corazón? Bueno, ¿dónde está? En su derecha, izquierda, lado izquierdo. Bueno, esto que ustedes ven aquí, esto que se ve como blanco, lo correcto es decir radiopaco, es el corazón, esta silueta. ¿Sí? Todo eso. Ajá. Todo esto es el corazón. Esto que ven aquí es la vena cava superior. Ven aquí que se imaginan que es eso que está señalado con morado. ¿El qué? El ventrículo. No, no es el ventrículo derecho. ¿Por qué no es el ventrículo derecho? Sí es el ventrículo. ¿Por qué es el ventrículo? ¿Por qué es el ventrículo, Luis? ¿Qué vista tienes del corazón aquí? ¿Qué vista tienes del corazón aquí? Si tienes el ventrículo derecho, la vena cava
del ventrículo izquierdo es la vista anterior del corazón. Ajá. O sea, la vista anterior del corazón, también podemos describir los bordes del corazón. Vean, la vena cava, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, el tronco pulmonar, el callado aórtico. ¿Por qué, por ejemplo, no vemos la aurícula izquierda? Porque más que en la parte inferior, porque la aurícula izquierda está más hacia atrás, formando la base del corazón. Entonces, por eso no se ve. Lo mismo pasa un poco con el ventrículo derecho. Como también está un poquito más hacia atrás, formando un poquito la base, tampoco lo alcanzamos a ver. No alcanzamos a ver la aurícula derecha como tal. Vemos la vena cava, que pues, nos da una idea de que ahí está la aurícula. ¿Qué surcos tiene el corazón? Tiene el surco coronario, el surco interventricular anterior y el surco interventricular posterior. Ahí pasan los vasos sanguíneos propios del corazón, que en una clase posterior los vamos a describir. La aurícula derecha, a grandes rasgos, pues está formado. Vean aquí donde entra la vena cava superior, la vena cava inferior. Tiene aquí está diseccionada o está abierta, por así decirlo, hacia el interior. Aquí podemos encontrar los músculos pectinados. Entre las venas cavas, desde la vena cava superior hasta la vena cava inferior, podemos encontrar esta división o esta estructura que divide la aurícula en dos partes. Esta estructura se llama la cresta terminal. La cresta terminal nos va a dividir la aurícula derecha en dos. Una parte que está, digamos que, posterior a la cresta terminal y una que está inmediatamente anterior a la cresta terminal. La parte que está del lado de la cresta terminal se llama el seno de las venas cavas. Y lo que está después, donde están los músculos pectinados, es la aurícula derecha propiamente dicha. El seno de las venas cavas es donde vacía la sangre, la vena cava superior y la vena cava inferior. Terminal, ahí en azul está el seno de las venas cavas, los músculos pectinados. Esto que vemos aquí es el orificio o el seno de las venas cavas y acá tenemos el orificio del seno coronario. Esto que ven ahí en rosa es la fosa oval. La fosa oval es un vestigio o es un resto de lo que alguna vez fuimos cuando estuvimos en vida intrauterina. Ya les comenté que las cavidades en vida extrauterina no se comunican. En vida intrauterina sí. ¿Por qué? Porque los bebés cuando están en el útero, dentro de su mamá, pues ellos no respiran propiamente, ¿verdad? Ellos respiran a través del intercambio gaseoso que sucede a nivel de la placenta, pero los pulmones de los niños cuando están en el útero, en el saco amniótico, cuando todavía están dentro de la cavidad abdominal de su mamá, pues ellos no respiran. Entonces, no tiene caso que la sangre pase por los pulmones. La fosa oval, en vida embrional, en vida intrauterina, forma el agujero oval y hace que la sangre pase directamente a la aurícula izquierda y ya de ahí al ventrículo y posteriormente a la aorta. Y bueno, también el ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene el cono arterioso o el infundíbulo pulmonar, que es esa estructura por donde va a pasar la sangre del ventrículo a la arteria pulmonar. Tiene las trabéculas carnosas, que las trabéculas es tejido muscular que finalmente
una parte de ese tejido muscular va a estar bien adherido a la pared del ventrículo y otra va a tener un extremo adherido a la pared y el otro va a tener un extremo libre. En esos extremos libres se van a unir los tendones de la válvula tricúspide. Estos músculos que están, por así decirlo, con un borde libre, se llaman músculos papilares y son 3. La válvula tricúspide se llama tricúspide porque tiene 3 cúspides. Una cúspide anterior, una cúspide septal y una cúspide posterior. Y cada cúspide tiene un músculo. La mayoría de las veces, el músculo papilar anterior, el músculo papilar posterior, digamos que son como que los más constantes de todos. El músculo septal a veces está, a veces no está. A veces ya es como que, a veces puede ser normal que alguien no tenga un músculo septal y no pasa nada. Hay un tejido o un músculo, una trabécula especializada que se llama la banda moderadora, que va más o menos desde el tabique interventricular hacia el músculo, hasta el músculo papilar anterior, y la característica especial o es especial porque lleva una rama del sistema especial de conducción cardíaca. Ahí viaja una rama del haz de His. Vean, esta es como que la estructura de la válvula tricúspide. Son 3 cúspides, cada una unidas a un músculo papilar anterior, un músculo papilar posterior y un músculo septal. Lo vean como el extremo libre de ese músculo conecta a través de esta estructura tendinosa hacia la cúspide. Esta estructura tendinosa que se ve como blanca o gris son las cuerdas tendinosas. ¿Cuál es la función de las cuerdas tendinosas? Si nosotros recordamos, ya habíamos dicho que la aurícula vacía la sangre en el ventrículo y después ese ventrículo se contrae para llevar la sangre a la arteria pulmonar. Cuando el ventrículo se contrae, la forma, digamos que la válvula tricúspide se cierra, impide que la sangre se regrese a la aurícula. Los músculos tendinosos le dan como que sostén o refuerzan el cierre de la válvula tricúspide para que la válvula tricúspide, por así decirlo, no se venza o no se rompa. Y en ese caso, pues sucedería el paso libre o el regreso de la sangre de la aurícula derecha, del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Entonces, como que la función de los músculos tendinosos, de las cuerdas tendinosas, perdón, es darle como que sostén o darle soporte a la válvula tricúspide. Esta es la válvula pulmonar, tiene forma de semilunas, tiene una semiluna anterior, una semiluna derecha y una semiluna izquierda. Igual, se cierran por reflujo de la sangre. Cuando la sangre pasa del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, el propio regreso de la sangre hace que la válvula se cierre y de esa forma no se regresa al ventrículo derecho y puede pasar a los capilares pulmonares. La aurícula izquierda pues no tiene como que muchos comentarios. La aurícula izquierda recibe, digamos que tiene 2 partes, una anterior y una posterior. La parte más posterior es la que recibe a las venas pulmonares y de la parte interior no hay mucho que comentar. Aquí si acaso es lo que queda, la válvula del agujero oval, otro vestigio de lo que en su momento llegó a ser el agujero oval. Y creo que faltó el ventrículo izquierdo. Bueno, creo que no se guardó el ventrículo izquierdo. Pero bueno, eso lo podemos revisar la siguiente sesión. Ya nos faltaría el ventrículo izquierdo. Bueno, la gente que está las personas que están en su casa viendo la sesión, ¿tienen alguna duda o tienen algún comentario de lo que revisamos hoy? Sí, claro.
¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Opiniones? Bueno, para la siguiente semana, revisen por favor la irrigación coronaria y revisen también el sistema de conducción cardíaco. Sistema eléctrico de conducción cardíaca y la irrigación coronaria. Es lo que vamos a revisar. Es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Irrigación coronaria y sistema de conducción cardíaca. De conducción cardíaca. Y bueno, terminaríamos de ver el ventrículo izquierdo. Yo sí la había mandado completa. Bueno, la gente que está en su casa, gracias por haberse conectado. Nos vemos en la siguiente sesión. Sería todo por hoy.